nivel de leyes, políticas, programas y planes, se habla mucho de la inclusión y de la generación de oportunidades para grupos de población vulnerable. Los niños y jóvenes autistas son incluidos en el campo educativo, laboral, cultural y social. El objetivo es abrir las puertas a aquellos seres humanos, porque es un derecho lo que los niños con autismo tienen, de la educación, de una familia, de un hogar, ¿verdad? Como típico, pero sí tenemos que informarnos mucho. Luchamos mucho por este tema. Luego de esto, pues el tema de inclusión. Creo que la inclusión a veces no se favorece por la falta de información. Nosotros como adultos tenemos que actualizarnos, ver que ahora ya no es como antes, la educación ha cambiado, nosotros hemos cambiado y todo va a partir de lo que hago yo de adulto, porque yo voy a ser la que voy a dirigir a los niños. Mi niño tiene 3 años, 1 mes. El diagnóstico lo recibimos a los 2 años, 5 meses. Teníamos como sospechas, así, ¿verdad?, el diagnóstico, pero ya cuando nos dieron la confirmación fue así como un balde de agua fría para los dos, ¿verdad? Pero en ese momento dijimos, ¿qué podemos hacer? Yo sí quisiera pedir como madre a las autoridades que tengan un poquito más de empatía, de manera de ayudar a los niños con autismo, porque en mi caso lo llevé a una institución nacional y no lo quisieron, digamos, sí lo evaluaron y todo, pero no hubo una mayor respuesta o evaluación porque era un autismo leve. A él le gustan mucho los animales. Le gustan mucho los programas de animales en el desierto, de animales en la selva, en el agua, ahorita todo lo que tenga que ver con animales. Muchas personas dicen de que los niños con autismo no son cariñosos, no tienen contacto visual, no hablan. Mi niño tiene contacto visual, mi niño es cariñoso, me dice mamá, te amo. Entonces es como un niño típico, sí. De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas, el 1% de la población mundial, es decir, el equivalente a 70 millones de personas, padece de trastornos del espectro autista. Según la Asociación Salvadoreña de Autismo, El Salvador no cuenta con un registro específico de la cantidad de casos, pero si se retoma el dato de la ONU, en una población de 7 millones de habitantes como la nuestra, podrían existir alrededor de 70.000 casos. Yo creo que eso quizás es lo más común, porque a veces uno de padre, porque bueno, yo tengo una niña, a veces uno de padre como que se cierra y se niega y dice, no, como mi hijo va a tener una condición, por así decirlo, sino que siempre buscamos cómo justificar y decimos, no, es que él no hace esto porque él no tiene ganas o él no quiere. Sin embargo, no es que el niño no quiera, sino que existe una condición. Cuando les damos el diagnóstico, les hacemos ver todo la fortaleza que tiene el niño, porque los niños con autismo, su fortaleza es el sentido visual. Ellos son memoria fotográfica, mejor que la suya y la mía, ¿verdad? Entonces les decimos, nosotros rotulémosle los objetos para que él empiece a identificar, hay que es la televisión, que esta es la silla, que esta es la mesa, que esos son los zapatos. Rotúlenle primero con dibujos o pictogramas, las rutinas. Un niño con autismo es sumamente ordenado, un niño con autismo es sumamente estructurado,
es más rápido que ellos le recuerden lo que tenemos que hacer nosotros como adultos. En la historia han existido personajes con autismo que han dejado su huella. Albert Einstein. En 2007, un estudio afirmó que este físico alemán pudo haber sido autista porque sus características en la niñez eran compatibles con las de esa condición. Einstein es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Física en 1921 y es conocido por la teoría de la relatividad. Pues de tanto quizás insistir, ellos dicen, bueno, sí, evaluamos. Pero en algunas ocasiones hasta se les ha recomendado a los padres terapia psicológica para que ellos pues acepten que esa es la condición, porque partiendo desde ahí es que se le puede dar tratamiento al niño y puede ver una mejoría. No se puede curar porque no es una enfermedad, pero sí se le puede dar una mejoría. Una persona autista puede presentar los siguientes comportamientos. Repetir palabras o frases una y otra vez. Esto se llama ecolalia. Irritarse con cambios mínimos. Tener intereses obsesivos. Tener que seguir ciertas rutinas. Aletear las manos, mecer el cuerpo o girar en círculos. Reaccionar de manera inusual a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o se sienten. Retraso en las destrezas del lenguaje. Retraso en las destrezas de movimiento. Retraso en las destrezas cognitivas o de aprendizaje. Conducta hiperactiva, impulsiva o distraída. Trastornos convulsivos. Hábitos de alimentación y del sueño inusuales. Estados de ánimo o reacciones emocionales inusuales. Ansiedad, estrés o preocupación excesiva. No tener miedo o temer más de lo normal. Hay mucha confusión en el diagnóstico, pero la parte fundamental es el área social, que está muy comprometida. Un niño con autismo evade el contacto social o la comunicación recíproca hacia las personas adultas o hacia los compañeritos, hacia sus iguales. Entre más lo estimule usted, por decirlo así, temprano, pues es mejor para ellos en el desarrollo, porque la mayoría de veces traen como déficit, ya sea tanto en lo social, en lo afectivo, en lo kinestésico o en el lenguaje. Por lo general es como en el lenguaje o el área motora. Entonces usted dice, entre más rápido yo lo estimulo, entonces más rápido él se me va a encaminar. Un niño con autismo se diferencia de un bebé con autismo porque no ve a la mamá cuando la mamá lo está amamantando, le está dando ese cariño. Usted sabe que uno de mujeres, hasta las inflexiones de voz, que mi bebé lindo, ¿dónde está? O sea, el niño busca la voz materna. Los niños con autismo son muchas veces expresiones faciales bien pobres, bien pobres. O sea, uno tiene que hacer mucho ruido, sonido, aplaudir. A veces no comprenden cuando uno les habla por su nombre. Entonces, siento yo que sí se puede confundir, pero el diagnóstico es bien claro y las conductas son bien claras. En la historia, han existido personajes con autismo que han dejado su huella. Stanley Kubrick es uno de los directores de cine más famosos de la historia, creador de películas como Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio, que le valió varios premios Oscar. Le gustaba la compañía de animales y se sentía nervioso con la gente, una de las características del autismo. Hay veces que yo salía con mi hijo al parque yo solo para que se divirtiera y mi esposa descansara. Entonces había un grupo de niños, ciertamente de la misma edad, que estábamos en el parque. Ellos salían corriendo y querían invitar a Jorge porque él iba atrás de ellos y lo invitaban. Le tiraban la pelota, pero él no entendía. Él agarraba, pero no se la volvía a tirar, no sabía el juego.
le explicaron muchas veces cómo hacer el juego. Mejor lo que hicieron fue apartar ese juego y intentaron jugar este juego, la mica, que le decimos nosotros, ¿verdad? Que ellos le dicen quemado. Entonces ellos empezaron a jugar eso, tampoco entendió eso. Ya desde esa vez, mejor lo que hicieron fue, cada vez que Jorge llegaba al punto donde estaba él, ellos se iban para otro lado. El niño hay veces que se quedaba ahí y hay veces que lo seguían. Ellos fueron apartándose, hasta que al final mejor, como eran de esa zona, se fueron a sus hogares. Entonces esa fue una de las cosas que vimos que él lo excluyeron, ¿verdad? Primordialmente la personalidad de Jorge es ser amistoso, amoroso y curioso. Esas son las 3 personalidades más concretas de él, ¿verdad? Porque él no, si él viene a alguien a la casa, él es muy amistoso, lo saluda, hay veces que quiere jugar con él o si no se va a sentar a la par de él, pero no interactúa hablando, ¿verdad? Solo él quiere jugar y estar así, ¿verdad? En la historia, han existido personajes con autismo que han dejado su huella. Amadeus Mozart es considerado el padre de la música occidental moderna. Se decía que tenía autismo por su sensibilidad al sonido, así como también dificultades para entablar conversaciones. De repente sabemos que nuestra población es vulnerable para sufrir un tema de bullying. Y la población autista, la niñez con autismo, pues les damos seguimiento para evitar este tema. Se trabaja con las instituciones educativas para concientizar a los estudiantes, concientizar a los maestros sobre el tema de autismo, TDAH o las diferentes formas de aprendizaje. Pues no decimos, no trabajamos la palabra autista para que haya una etiqueta, sino para explicar que hay diferentes formas de aprendizaje y que incluso sus mismos compañeros aprenden sobre esto. Para él sería el pre-kinder que le dicen. Entonces, la cosa fue que él tuvo que ir a muchas terapias y también con psicólogos para ver si en verdad podía ir a esa escuela o si no recomendarla a una más especializada. Pero en el sistema educativo ellos tienen hasta 4 maestras, 2 son especialistas en pedagogía y las otras son 2 especialistas más que todo en la condición autista. Igualmente, una condición que tienen ellos en la escuela es que para eso pueden agarrar más de 15 alumnos para poder tener una enseñanza mucho mejor con ellos. Anteriormente yo sí he sido profesor, ¿verdad? En esas escuelas y en Cantón, más que todo, o no, en rural también, ¿verdad? Rural y urbana igual, son de 50 hasta 60 niños, más de los de primero, segundo y tercer grado. Entonces, un maestro para todos ellos puede hacer que le pueda poner atención a 10. Pero a los 50 es mentira. En la historia, han existido personajes con autismo que han dejado su huella. Ludwig van Beethoven. Se dice que desde muy pequeño fue evidente su talento para la música, así como también le costaba trabajo salir de la rutina y socializar. Fallecido en 1827, es uno de los compositores más importantes de la historia de la música y ha influenciado a las generaciones siguientes. A nosotros como institución especializada en ese tema, nos han contratado en varias ocasiones para que vayamos a entrenar, capacitar a maestras en el interior del país, a psicólogas, a maestras de educación regular, aunque no tengan la especialidad de educación especial, a maestras de parvularia. Lo que a veces falla, creo que en toda institución, es la continuidad de los programas, porque empezamos un programa muy prometedor, un programa con todo el equipo, ¿verdad? Con todos los elementos necesarios para armar aulas terapéuticas, pero se va perdiendo como el interés y se va perdiendo también las adecuaciones o tal vez el mantenimiento. Una sociedad con sentido de inclusión, integración y creación de oportunidades es lo que piden los expertos y los familiares de la población autista. Lo que yo
pues le pediría a la sociedad es que se trate de integrar porque en la escuela, en el supermercado pueden pasar conductas y pues entender de que pues hay una condición. Con respecto a las personas que les dan como les digo, un diagnóstico, ¿verdad? Primordialmente a los hijos, ¿verdad? Hay que tenerles una gran paciencia, darle mucho amor, así como decimos. Las oportunidades hay que estar como en constante desarrollo de ir creando nuevas oportunidades para estas personas, no invisibilizar. Entonces es nuestra responsabilidad y es una invitación aquí que se indaguen, que conozcan, ¿verdad? Porque es responsabilidad tanto de nosotros como ciudadanos, como seres humanos, es la responsabilidad que nosotros llevamos en nuestro ser y hacer un cambio de país. A continuación, el editorial. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva final durante la Guerra Civil salvadoreña, 2 mujeres y 6 jesuitas fueron asesinados en el campus de la UCA por miembros del ejército, cumpliendo órdenes del alto mando de las Fuerzas Armadas. Elba Ramos y su hija Celina, Ignacio Martín Baró, Ignacio Yacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín López y López trabajaban en la construcción de la paz, promovían el diálogo entre las partes del conflicto, defendían los derechos de los pobres y ponían racionalidad en la locura de una guerra en la que se derramaba sangre de hermanos y hermanas. Han pasado 33 años desde la masacre de la UCA. También han pasado muchos años desde el martirio de muchas otras personas que también dieron su vida durante la guerra fratricida y después. En esta universidad y en muchas comunidades seguimos recordando y conmemorando a nuestros mártires, a los mártires del Salvador. Probablemente para alguna gente presa del consumismo, obsesionada con tener más, obsesionada con el poder, no les diga gran cosa recordar a los mártires. Pero a los cristianos y cristianas, a los que apreciamos la historia, su memoria nos da vida. ¿Por qué recordar a los mártires tanto tiempo después? Por muchas razones. Los mártires y las mártiras le confieren dignidad a la iglesia, le dan legitimidad. Personas honorables, buenas, generosas, que no pensaron en ellas, sino en los que sufren y dieron su vida por ellos, son un ejemplo para todos y todas nosotros. Quienes se entregan en defensa de la vida, de la fe, de la justicia, en defensa de la verdad, merecen que se les recuerde por siempre. Los mártires buscaron ilustrar la realidad salvadoreña y centroamericana, esclarecerla con su análisis de esperanza y denunciando las estructuras que provocaban injusticias y violencia en aquellos años. Los mártires nos recuerdan que todavía decir la verdad, iluminar la realidad con la razón, denunciar la mentira y las injusticias tiene un costo. Hay que pagar un precio. Como siempre, en el mundo de la mentira, quien dice la verdad es perseguido, desacreditado, calumniado y hasta asesinado. Hoy, nuestro compromiso debe ser seguir su ejemplo. Y si de verdad lo hacemos, no podemos esperar más que la misma respuesta de los poderes de este tiempo. El caso de la masacre de la UCA ha demostrado en repetidas ocasiones que ellos y mucha gente del Salvador son víctimas de un sistema judicial corrupto
cobarde e ineficiente, totalmente ajeno a cumplir con su misión constitucional. Mártir significa testigo, así como martirio significa testimonio. Por tanto, los mártires son testigos de la fe. Dieron testimonio con su propia vida. Por eso nos siguen iluminando, siguen aclarando en este tiempo. Porque en medio de la mentira, en medio del odio, de la manipulación, al final lo que va a prevalecer es la verdad. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión hablaremos sobre la reinserción laboral del sector de liceados de guerra de nuestro país. Por eso tenemos a Óscar Mejía, quien nos visita desde Chalatenango, y él es miembro de la Asociación de Liceados de Guerra de El Salvador. Le agradecemos mucho su presencia. Agradecer el espacio que me dan. Creo de que sí es válido pues, para poder nosotros expresar lo más que todo el tema que tiene que ver con las personas lisiadas de guerra. Don Óscar, cuéntenos, ¿en qué momento usted se organizó y cómo sufrió la lesión en su brazo? Primero, bueno, así rapidito, en mi lugar, toda la gente se organizó, por cualquier motivo, pero todo se organizó al 100%. Entonces, luego de eso, el 14 de mayo de 1980, hubo un operativo. Entonces, ocurrió un masacre en Chalatenango sobre el río Zumpul. Bueno, y yo soy sobreviviente de ese masacre, entonces yo tenía 14 años. Entonces ya donde vi, pues, que sí realmente, pues, hoy hubieron muertos niños, mujeres y todos, pues, realmente eso me motivó. Luego yo ya no volví a mi hogar con mi familia, sino que ya me incorporé ya de una vez lo que fue a la lucha organizada. ¿Su lesión cómo fue que se suscitó en su momento? Yo fui lesionado 3 veces en combate. La última fue en 1989, el 11 de agosto. Fue en un municipio de Las Vueltas, Chalatenango, donde realmente sufrí una lesión, que fue bastante grave, donde también sufrí la desarticulación de mi miembro izquierdo. Entonces, así fue como ya me convierto en una persona, desde allí, lisiada de guerra. Y luego, después de que salgo del hospital y todo, porque me atendieron, entonces después de eso yo me vuelvo a incorporar y es así como también me incorporo de nuevo y vuelvo a participar también en la ofensiva final al tope que fue en el 89. En su valoración, ¿cuáles son las consideraciones o las valoraciones que usted tiene al respecto de la desmovilización después de la guerra y la incorporación a la sociedad? La verdad las cosas que bastante complicado porque nosotros, por ejemplo yo desde niño me incorporé a la lucha armada y luego cuando yo ya regreso, bueno, desmovilizamos, éramos como 14,000 personas lisiadas de guerra, ¿verdad? Entonces, bastante complicado porque venir de una lucha armada y vuelvo a integrarme en la vida social y productiva de este país, vida civil. Entonces, realmente logramos insertarlos. ¿Por qué razones? Porque en mi caso, yo desde cipote, de bien dicho, yo trabajaba con mis padres. Entonces me enseñaron un poco la agricultura, entonces yo me incorporo a trabajar en la agricultura. Claro, la discapacidad para mí siempre yo he dicho no es ningún problema, porque yo en mi caso supe similar y entonces fue como que no me costó la incorporación, lo que fue nuevamente a la vida civil y me incorporé a la vida productiva de este país.
Ya mencionaba usted que se tiene el conteo de unos 14.000 liceados de guerra. Sí, más o menos. Bueno, ¿a qué se dedican actualmente o a qué se pueden dedicar actualmente este sector de la población? La mayoría, algunos que todavía podemos trabajar un poco, nos dedicamos a la agricultura. Somos agricultores en su gran mayoría. También tenemos ya en este tiempo, tenemos ya otra parte, ¿va?, de personas lisiadas que ya son mayores de edad, que esos únicamente viven de la pensión, ¿va?, porque ya no pueden trabajar. Imagínense que tenemos allí personas que andan por los 85 años. ¿Va? Entonces no tienen también quien les ayude. Entonces ellos viven solamente de la pensión. O sea, estamos divididos como en tres partes. Unos que todavía podemos trabajar, otros que trabajan pero ya menos, por sus problemas que tienen, y los otros que ya por las edades, y bueno, vale destacar también el problema de salud. Porque una cosa son las edades, otra cosa es el problema de salud que hoy en día también nos aqueja a nosotros como personas lisiadas de guerra. Ya vamos a tocar ese tema, pero si podría también profundizar en ese momento sobre qué demandas ustedes tendrían para mejorar esa reinserción laboral. Bueno, con respecto al sector laboral, hay una ley de inclusión, por ejemplo, que habla de esto, de la parte laboral de las personas con discapacidad. Entonces, algunas personas se han podido insertar, pero otras no. El problema está de que algunas instituciones, entonces, pues, privadas o públicas, siempre a la persona con discapacidad la ven con un nivel de discriminación, porque creen de que la persona con discapacidad no puede entrar a esa parte laboral. Entonces, y nosotros, ¿qué es lo que nos hace falta? A la mayoría de personas con discapacidad, lo que nos hace falta es que nos den esa oportunidad, o sea, pegar ese salto, para demostrar de que las personas con discapacidad sí podemos entrar a la parte laboral. Nosotros, por ejemplo, somos, por allá dicen unas personas, miren, ustedes son ejemplos, y la verdad de las cosas es de que nosotros tenemos como una parte, como unos 265 empleados que nosotros tenemos en la asociación, y vemos, y nos han demostrado que sí, realmente se puede, esa parte, que las personas con discapacidad entren a la parte laboral. Pero hoy sí, el problema es la discriminación, te discriminan. Si vos entras, entonces, y luego, pues, dicen, no es posible, donde ven de que las personas con discapacidad no rinden, el resultado esperado que ellos quieren. Entonces ellos sienten que como que es una carga más para ellos. Entonces, yo creo de que en este caso el gobierno y el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, debiera de cumplir con la ley, principalmente con esta ley que hay de inclusión de personas con discapacidad. Que allí es cierto que nosotros somos unas personas lisiadas de guerra, pero también en esa ley encierra todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad en El Salvador. Y incluso fue aprobada por este gobierno. Entonces, con mucha más razón tiene que darle prioridad, y que también que hacer de que las empresas, tanto públicas como privadas, cumplan con esa ley, con ese requisito. Don Oscar, si nos podría contar cuáles son las demandas que ustedes tienen con respecto al tema de salud. Por ejemplo, fíjate que lo que faltó en aquel tiempo fue que también nos dieran la atención psicológica, porque una cosa es venir de un proceso, y otra cosa es cuando ya viene una lección, porque es muy diferente cuando hay una discapacidad que ya nace, es de nacimiento, y otra cosa que ya se adquiere, Entonces faltó la atención psicológica de parte del Estado, en este sentido, porque es bien complicadísimo. Y luego también tenemos muchas demandas, que lo que tiene que ver con salud. Por ejemplo, lo que decía, el sector de personas lisiadas de guerra, estamos padeciendo un problema de salud serio. Entonces, la demanda más grande que ahorita tenemos es de una salud integral.
¿Por qué como sector y como personas licenciadas de guerra estamos exigiendo una salud integral? Porque cuando se formuló la ley del Fondo de Protección, ¿va?, que es producto de los acuerdos de paz, entonces cuando esa ley la hicieron a su manera. Entonces, donde realmente en la ley dice que las personas licenciadas de guerra solamente le puede dar atención en salud únicamente por la elección, no por otros tipos de problemas que tengan, pues. Entonces, allí quedó bien corta la ley y nos deja fuera, ¿va?, con lo que es con la salud, que debiéramos de tenerla, ¿va?, parte también del fondo, que sea una salud integral, o sea, de cualquier problema de salud que uno llegue, que sea atendido. Pero la ley los limita, solamente dice que no puede atender por problemas de la elección. Menos. O sea, en este caso puede ir una persona licenciada de guerra a una consulta, va, y no pasa. ¿Por qué? Porque dice, no, la ley, va, no da para eso. Entonces, si lo hacemos, contradice con la ley. Entonces, nosotros realmente podemos atender. Imagine, yo por ejemplo tengo un problema de salud. La elección, por ejemplo, para mí ya no es el problema, sino que son otros problemas de salud. Pero entonces me dicen, no podemos, ¿no?, porque la ley dice que solamente es de la elección. Y en que sea los problemas de salud que uno tenga cuando sean producto de la elección, ¿no?, pero no podemos ser atendidos. Entonces la demanda de nosotros, ¿no?, es de que se modifique la ley en unos artículos que, por ejemplo, ya tenemos una pieza de correspondencia metida en la Asamblea Legislativa, ¿no?, porque le hemos hecho una reforma donde tiene que ver prioridad para nosotros, es el tema de salud, que tiene que ver una salud integral. Dos preguntas. Para cuando se formuló esta ley, la ley actual, ¿no?, ¿ustedes fueron consultados? Y si en este momento ya están en conversaciones con algunas autoridades para hacer esta reforma. Bueno, cuando la ley se formuló, que eso, como digo, fue producto de los acuerdos de paz, nace la institución, que es el Fondo de Protección, y también nace la ley. Pero el problema es que la ley la dejaron de esa manera, no fue consultada con las personas con discapacidad, o sea, con lisiados, no fue consultada, entonces la hicieron pues a su conveniencia. Ahora lo que nosotros hemos venido haciendo es tratando de hacer algunas reformas, algunas reformas a esa ley, y bueno, en el 2005 presentamos, como parece, no me equivoco, 59 reformas, fue aprobada una parte, pero las demás no. Entonces, en esas que no pasaron, que no fueron aprobadas, está lo que tiene que ver la salud integral, el aumento a las pensiones, tiene que ver también la compensación económica a fin de año, que nosotros le llamamos aguinaldo, ¿verdad? Entonces, que eso no está en la ley. Entonces, también tenemos otra parte de padres y madres que no fueron tomadas en cuenta, ¿verdad?, que perdieron sus hijos durante el conflicto. Entonces, son las reformas que hemos venido haciendo. Ahorita está ya el documento, ¿verdad?, con esas reformas en la Asamblea. Espero de que están estudiando y esperamos nosotros de que sea un resultado favorable para este sector. A su parecer, ¿qué acciones debería de tomar el gobierno en materia de protección y cumplimiento de los derechos humanos de las personas lisiadas de guerra? En primer lugar, la primera acción es darle cumplimiento a la ley. O sea, nosotros tenemos también varias prestaciones, y realmente es bien complicado, nos cuesta. Por ejemplo, tenemos una parte de personas lisiadas que usan prótesis, que usan, bueno, órtesis. Entonces, a veces no son entregadas a tiempo, pero la ley sí lo está obligando. Entonces, como que no hay prioridad, ¿no?, a la ley de cumplirla para ir solventando los problemas que viene aquejando este sector. Para finalizar, ¿cómo considera usted o cómo ve esa apertura de parte del gobierno para tomar en cuenta sus demandas? Bueno, y se lo planteo por, digamos, la naturaleza o el carácter de poco diálogo que tiene esta administración. Sí, bastante complicado, porque siempre ha cambiado un poco la modalidad. Hay como que están jugando nuevas políticas, ¿verdad?, en este caso, porque primero nosotros, o sea, todas las instituciones, que es lo que hacíamos, cuando había alguna demanda o reformas a alguna ley, primero el primer paso era la Asamblea Legislativa.
Y la asamblea, pues venía, lo observaba y luego pues conseguían los votos, pues después pasaba al ejecutivo. Allá había observación y todo. Ahora es diferente. La política ahora es que primero tiene que pasar por manos, ¿no?, del ejecutivo. Y el ejecutivo allá ve bien, pues hay orden ya para la asamblea, bueno, su aprobación. O sea, es bien complicado porque ahora lo que hay que hacer es tratar de convencer al ejecutivo, o por lo menos al presidente, tratar de convencerlo para que estas demandas sean aprobadas. Entonces, es bastante complicadísimo. Amigos y amigas, hemos estado con don Óscar Mejía, él es miembro de la Asociación de Lisiados de Guerra. Esperamos que haya sido la entrevista de su agrado. Siga con más de Miradas.
En Miradas, damos paso a la sección musical. Como un ciclón, sí, como un ciclón, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción. Sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. La equidad debe llegar ya, la equidad hay que exigirla ya. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. Callar más. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción. Sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podían entender porque nunca podían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela. Que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. 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 Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En el agua. En el aire.
en los suelos. El plástico está en todos lados.